Como es sabido, los vehículos eléctricos ya están en nuestras calles y carreteras y pronto se incrementarán en su número. Sin embargo, los vehículos no solamente incluyen baterías, sino hay otros aspectos a considerar. Para eso hemos desarrollado este par de vídeos. Esta es la parte número 1, que espero sea interesante. Comenzamos. En esta primera parte nos concentramos en lo que es la introducción y algunos componentes de los vehículos eléctricos. El origen del motor eléctrico data de 1828 con el ingeniero Anies Jeldik, quien inventó el primer prototipo de motor eléctrico y lo utilizó para mover un vehículo. Mientras en el año 1859 el francés Gaston Plant inventa la batería de plomo y ácido. Posteriormente se empieza a experimentar con vagones de ferrocarril eléctricos, concibiendo el primero en el año 1891. Para finales del siglo XIX, en Londres prácticamente todos los taxis eran eléctricos. Y en Estados Unidos, en los primeros años del siglo XX, un tercio de los vehículos eran eléctricos. Sin embargo, las distancias, la velocidad y la autonomía de los vehículos de combustión interna hizo que estos ganaran la batalla, sobre todo con la producción en línea de Henry Ford. El motor de inducción fue inventado por Nikola Tesla. Este trabaja únicamente con corriente alterna, es decir, variable en el tiempo, y tiene dos componentes principales: el estator, que es la parte fija, y el rotor, que es la parte que continuamente se está moviendo. En este proceso se produce una conversión de energía electromagnética. La única manera de almacenar energía en un vehículo es a través de un banco de baterías, que son por tanto corriente directa. Sin embargo, como el motor requiere corriente alterna, se necesita de un inversor para hacer ese cambio de corriente directa a corriente alterna. En este punto, la potencia eléctrica se va a convertir en potencia mecánica para poder mover el vehículo, y adicionalmente se cuenta con un sistema de frenos regenerativo que veremos más adelante su propósito. ¿Qué beneficios podemos encontrar en el uso de los vehículos eléctricos? Podemos empezar con que se tiene una mejor calidad del aire, es decir, el aire del ambiente va a ser más limpio, más puro. También esto está relacionado con el cambio climático, dado que se van a reducir las emisiones del efecto invernadero. Se va a tener también una contaminación acústica menor, es decir, que los vehículos eléctricos son bastante más silenciosos que los vehículos convencionales. También es importante que un vehículo eléctrico va a ser mucho más eficiente que un vehículo convencional. Estamos hablando alrededor de un 20% más eficiente. Y por otra parte, el costo por kilómetro recorrido va a ser menor, aproximadamente un 40% más económico. Siguiendo con los beneficios de los vehículos eléctricos, encontramos que se tiene que el costo de mantenimiento es bastante más bajo que los vehículos convencionales, porque no existen partes movibles y por tanto no sufren desgaste. Encontramos también que el vehículo eléctrico fomenta la diversificación eléctrica, es decir, que promueve el uso de energías renovables. También podemos mencionar que la energía almacenada en el vehículo eléctrico es capaz de alimentar una residencia u oficina pequeña. Por tanto, puede utilizarse como si fuese una planta de emergencia, pero con generación limpia. Y también el vehículo eléctrico permite captar o registrar muchas variables por donde circule. Estos registros dentro de un sistema analítica pueden aprovecharse para establecer algunas tendencias o algunas medidas para mejorar varios aspectos dentro de lo que son las ciudades inteligentes. Dentro de los vehículos eléctricos encontramos varias tecnologías.
La primera sería el vehículo eléctrico que trabaja exclusivamente con baterías, las cuales toman su carga a través de la red eléctrica. Dentro de la figura mostrada corresponde al vehículo que está bajo la flecha en este momento. El segundo tipo corresponde al vehículo híbrido. Este combina un motor eléctrico con un motor de combustión interna. La idea es que cuando el motor eléctrico agota su energía, entre a trabajar el motor de combustión interna para poder cubrir mayores distancias. Corresponde en la figura al vehículo de en medio. Y por último encontramos los motores híbridos con hidrógeno. Este es un motor eléctrico que recibe la energía por medio de una celda de hidrógeno. Estos vehículos todavía están en desarrollo, tomando en cuenta que el hidrógeno es una fuente de energía, quizás no de una disponibilidad inmediata. Es un vehículo para el futuro. Tiene la ventaja que va a poder utilizarse para cubrir grandes distancias. Corresponde al vehículo del lado derecho. Entrando más en detalle sobre los componentes de un vehículo eléctrico, podemos iniciar con lo que sería el banco baterías. Después lo que es el módulo de distribución de potencia, el inversor, que está muy cerca del módulo de distribución de potencia, el motor eléctrico, que va a ser un motor de corriente alterna, la transmisión, que es básicamente la energía mecánica, y el puerto de carga, es decir, el punto donde se inyecta energía al vehículo. Entrando en detalles sobre los diferentes componentes o partes de un vehículo eléctrico, podemos iniciar con lo que serían las baterías. Usualmente las baterías son células individuales que al conectarse de manera determinada, ya sea en serie o en paralelo, constituyen un banco de baterías. Este banco se localiza en la parte inferior del vehículo y está protegido por una plancha plástica o metálica. Incluye un sistema de enfriamiento. También incluye un sistema de gestión del banco de baterías para monitorizar y regular sus características tales como voltaje, corriente, temperatura y nivel de carga. Usualmente es un equipo que trabaja con alto voltaje, estamos hablando alrededor de 400 voltios, y es importante mencionar que el nivel de carga de la batería se mide en kilovatios hora, por ejemplo 100 kilovatios hora. Es importante indicar que el banco de baterías va a ser clave para determinar la autonomía del vehículo, es decir, el recorrido que se puede tener sin recarga. Dentro de las baterías que se emplean en los vehículos eléctricos encontramos la de ácido de plomo, baterías de níquel, ya sea níquel cadmio o de hidruro metálico de níquel, y de litio encontramos lo que es el litio ion y el litio polímeter. Es importante tomar en cuenta dentro de las baterías el peso que pueda tener cada una de ellas, tomando en cuenta su efecto en el vehículo. Así encontramos en esta tabla, se muestra lo que es la de plomo ácido para una carga de 20 kilovatios hora, pesa 550 kilogramos, mientras que una de litio ion pesa 180 kilogramos. Es decir, apreciamos aquí la diferencia y por qué las baterías de litio son las más empleadas. Así entonces encontramos que las baterías han ido evolucionando en su peso, así como en su capacidad para almacenar energía. Si relacionamos estas dos variables de capacidad con peso, vamos a encontrar que estos cambios han ido variando a lo largo de los años, tomando en cuenta que cada día las baterías van a tener mayor capacidad y su peso se va a mantener o a reducirse. Aquí vemos en la primera una gráfica histórica y aquí vemos proyecciones que se tienen en el futuro, donde vemos que básicamente las baterías de litio van a ser las más empleadas o están siendo las más empleadas, tomando en cuenta que su relación
de capacidad para almacenar energía y peso es más alta. Siguiendo con los componentes del vehículo eléctrico encontramos el módulo de distribución de potencia o por sus siglas en inglés conocido como PDM. Este, a manera de analogía, es como si fuese el centro de carga de una instalación, ya que distribuye la corriente recibida de la fuente para varios usos. Uno de ellos es la carga de baterías a un alto voltaje. También el funcionamiento del motor eléctrico, la carga de la batería auxiliar, es decir que se incluye dentro del vehículo eléctrico una batería de 12 voltios, por lo cual se debe convertir el voltaje de parte del voltaje de 400 voltios a 12 voltios, y esto se utiliza para la batería que hace funcionar los diferentes accesorios como luces, música, vidrios eléctricos, etc. Otro aspecto de lo que es la distribución de energía es también para la alimentación del compresor para la climatización del vehículo. Y en caso de falla incluye un dispositivo, un fusible para cortar el suministro de energía. El siguiente componente dentro de lo que es el vehículo eléctrico es el inversor. Su función es tomar la energía de las baterías en corriente directa para convertirla en corriente alterna para que el motor pueda funcionar. También recordemos que estos sistemas cuentan con un frenado regenerativo, es decir, que la energía mecánica al frenar el vehículo es tomada por el generador para producir corriente alterna y a través del inversor se convierte en corriente directa o continua para ser almacenada dentro de las baterías. Esto se logra utilizando electrónica, concretamente unos transistores de potencia llamados IGBT, los cuales pues necesitan también tener un sistema de refrigeración. El motor eléctrico de los vehículos es un motor de corriente alterna trifásico. Así vemos en la figura un motor de Tesla que tiene las dos partes que mencionamos, el rotor y el estator. Para evitar el calentamiento, este motor utiliza un líquido refrigerante. Incluye también un control de revoluciones para ajustar la velocidad de giro del motor con la velocidad de las ruedas. Su transmisión es similar a lo que sería un vehículo automático, es decir, que no tiene cambios. Y el retroceso o marcha atrás se logra invirtiendo la polaridad del motor. Adicionalmente cuenta con un servofreno para controlar la marcha. Este servofreno es un frenado regenerativo, que significa que la energía mecánica obtenida cuando se frena es inyectada al motor, que en este momento actúa como generador, para poder producir energía en corriente alterna y luego por medio del inversor convertirla en corriente directa para alimentar las baterías. Es importante mencionar que en un vehículo eléctrico se pueden utilizar diferentes tipos de motores. Aquí mostramos una gráfica que categoriza los diferentes tipos de motores en función de ciertas habilidades o cualidades que puedan tener. Así, por ejemplo, si encontramos que los vehículos que tienen más facilidad de control es el motor de escobillas y el motor de inducción. Si estamos pensando en la eficiencia, vamos a encontrar que el motor con imanes permanentes es el más eficiente. Desde el punto de vista de densidad de potencia, también el motor con imanes permanentes es el mejor. Al tomar en cuenta la confiabilidad, vamos a encontrar que los mejores calificados son el motor de inducción y el motor de reluctancia conmutada. Y si nos basamos en costo, el más atractivo es el motor de inducción. Aquí concluye la primera parte de este tema. Los invitamos a ver la segunda parte.